Agradecemos mucho a las amigas y a los amigos de los medios de comunicación que amablemente cubren esta rueda de prensa que fue citada de manera urgente. Agradezco además a las compañeras diputadas de Morena que me acompañan, de Encuentro Social, que me acompañan. Les valoro mucho su respaldo, su apoyo. Por primera vez en esta legislatura ha ocurrido un hecho lamentable, inédito, en cuanto a la violación flagrante del derecho parlamentario, del derecho que tenemos las diputadas y los diputados de presentar iniciativas, el derecho básico que tenemos a presentar iniciativas. Como ustedes saben, desde hace 2 semanas presenté una iniciativa para que la legislatura investigara y sancionara casos graves de nepotismo vinculados a una diputada del PRI, y sin mayor sustento jurídico, el día de hoy se decidió bajar esa iniciativa del orden del día, impidiendo que se le diera lectura y por lo tanto bloqueando el inicio del proceso parlamentario. Es un hecho inédito en la legislatura. Jamás se había presentado un caso como este, porque el derecho básico de cualquier diputado es justamente ese, el de presentar y leer iniciativas. Había pasado que se votaban en contra, que se regresaban a comisiones, que se hacía un turno a comisiones que no tenían nada que ver con el asunto, pero jamás había pasado que no se le permitiera al diputado presentar ante la Asamblea una iniciativa. Eso es francamente una aberración al derecho parlamentario, al derecho político, al derecho electoral. Es un desaseo político. Quiero comentarles además que a través de diferentes enviados recibí durante los últimos días diversas amenazas para motivarme a bajar esa iniciativa presentada, bajo la amenaza de que me había dado un balazo en el pie, de que estaba destapando una caja de Pandora, de que había demasiados casos de nepotismo en la legislatura y que si yo daba a conocer esta iniciativa se iban a destapar cosas que serían negativas para el movimiento al que represento, que después no se podrían tener acuerdos políticos porque yo estaba vulnerando una máxima de la política, que es la protección entre los unos y los otros. Todas esas amenazas se me hicieron llegar a través de diferentes enviados y sin embargo me sostuve firme en presentar la iniciativa. Es una iniciativa que busca que la legislatura sancione e investigue 3 posibles casos de nepotismo. La contratación de una hermana de una diputada del PRI y su basificación con apenas unos meses en el servicio. Fue contratada como asistente de la propia diputada. Después, la contratación de otro familiar, de otro pariente directo de la diputada, que también fue contratado como asistente y que sin tener un solo día de antigüedad, es decir, el mismo día que fue contratado como asistente, ese mismo día fue basificado. Y un tercer caso de una persona que también comparte los apellidos de la diputada del PRI y que, del PAN, del PRIAN, de esta diputada del PRIAN, que también fue contratada como asistente de la diputada y que posiblemente también sea su familiar. Estamos hablando de 3 casos con el mismo modus operandi: contratarles como asistentes y prácticamente en la inmediatez otorgarle su base, pasando por los derechos de decenas de trabajadores que tienen meses, años esperando una oportunidad para obtener una certeza laboral en esta legislatura. La iniciativa está presentada, debió de leerse, y acuso a los diputados del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano
con la ayuda del Partido del Trabajo, de intentar censurar nuestro trabajo parlamentario. Es inaudito. Podrían votarla a favor, podrían votarla en contra, pero no tienen ningún derecho a impedir que se presente y que se lea esa iniciativa. Hago un llamado también al presidente de la mesa directiva, al diputado Gerardo Ramírez, para que rectifiquen su postura, asuma sus facultades y en las próximas sesiones se le dé lectura a esa iniciativa. Es mi derecho como diputado. No pueden violentar ese derecho básico. Las ciudadanas y los ciudadanos me eligieron justamente para darme la oportunidad de dirigirme a la Asamblea y presentar los puntos que son parte de la agenda legislativa. Quiero aclarar que sin importar las amenazas, sin importar los intentos de chantaje, voy a mantenerme firme en que esta legislatura erradique el nepotismo y el tráfico de influencias de su ADN. Es muy importante para todas y para todos, y creo que en eso compartimos los mismos valores todos los compañeras, los compañeros de Morena, que este Congreso sea honorable y le sirva a los ciudadanos sin que se interpongan intereses personales por encima. Entonces, no sé si alguna de las compañeras, compañeros quisiera participar, si hubiera preguntas por parte de ustedes. Me buscaron, obviamente no quiero revelar los nombres para no exhibirlos, pero sí me buscaron algunos asistentes de los diputados del PRI y del PAN, pidiéndome que bajara la iniciativa para no generar mayores inconvenientes, que no nos convenía, que era parte de la normalidad que viene viviendo esta legislatura, que si yo destapaba eso, ellos iban a destapar casos que afectaban a nuestro movimiento, que mejor me mantuviera calmadito, tranquilo, que no hiciera olas. Todos estos chantajes que buscan mantener oculto un modus operandi que ya viene trabajándose de tiempo atrás en esta legislatura. Me ofreció una disculpa por señalamientos personales que hizo en tribuna, pero cosa que además acepto la disculpa, pero una cosa es el tema de los señalamientos personales y otra cosa es el tema del nepotismo, ¿no? En ese sí no podemos transgredir porque es parte de nuestros valores y es una agenda de honestidad que compartimos quienes somos diputados de Morena. Miren, hoy quienes votaron en contra de que se pudiera leer esta iniciativa fueron los diputados del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo. Los que estaban presentes. La votación quedó 11-11 en ese momento y dio su voto de calidad el presidente Gerardo Ramírez para impedir que se diera lectura a la iniciativa. Aquí está la iniciativa, cuáles eran los resolutivos de esta iniciativa, que además ni siquiera se había presentado de urgente lluvia resolución, simplemente se le estaba dando lectura. O sea, ¿qué se exponía en esta iniciativa? Pues que en la pasada legislatura se llevó a cabo la contratación de los trabajadores Valdés Espinosa Lauranaí y Espinosa Marco Jesús Francisco, con relación de parentesco familiar directo con la diputada Carla Deyanira Valdés Espinosa, y que dichos trabajadores fueron contratados para laborar como asistentes de la diputada, con quien tienen parentesco, que conforme a la Ley de Responsabilidad Administrativa, en su artículo 63 bis dice que se cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo, comisión directa o indirecta, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en el que ejerza sus funciones a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta cuarto grado, de afinidad hasta el segundo o vínculo de matrimonio o concubinato, y que, dadas las evidencias, estaba claro el nepotismo, que en fecha 1 de agosto de 2021 se otorgó base a la trabajadora Valdés Espinosa Lauranaí, y que el 1 de septiembre de 2021 se otorgó base al trabajador Espinosa Marco de Jesús Francisco sin tener un solo día de antigüedad. Entonces, ¿qué se estaba planteando? Pues que la legislatura,
a través de sus órganos, ordenara el despido inmediato de los trabajadores, la investigación por el tema del nepotismo y que además se investigara a un tercer trabajador que en este momento es asistente de la diputada para ver si también tiene relación de parentesco y también se configura el nepotismo. Eso es lo que planteaba la iniciativa y eso es lo que impidieron que se leyera en tribuna las diputadas, los diputados del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo. Por eso era tan importante la lectura de la iniciativa, porque lo que se busca es dejar un precedente, ¿no? Es tan emblemático este caso que tenemos que hacer que trascienda para que esta práctica de nepotismo se erradique y para que se investigue. Insisto, tenemos que eliminar del ADN del Congreso el nepotismo y el tráfico de influencias. No puede ser moneda de cambio en esta legislatura. Que yo tenga conocimiento, no, pero no me importaría que se abra por completo la mentada caja de Pandora que ellos argumentan, que se exponga, que se abra de tajo el nepotismo en la legislatura, que se expongan todos los casos. No tenemos miedo a que se abra y se transparenten todos los procesos de contratación en la legislatura. Es importante que seamos transparentes. Y si ellos están dispuestos a hacerlo, yo encantado de la vida. Por eso decidí no bajar la iniciativa, que se abra el tema y que se debata sobre el tema. Alrededor de 20,000 pesos. No tengo el dato exacto y no quisiera mentir, pero son alrededor de 20,000 pesos. Yo creo que hay un tema de cultura política en el que la complicidad se ha vuelto parte de esa convivencia entre políticos. Y creo que las diputadas, los diputados del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano y del PT sienten que si encubren a la diputada, cuando ellos cometan alguna irregularidad, recibirán el mismo favor político. Entonces, me parece absolutamente desafortunado, porque estamos hablando de mantener prácticas añejas que le hacen mucho daño a las instituciones. Su otra pregunta era, disculpe, se me olvidó. Definitivamente, es que todos estos casos de nepotismo ocurren en el marco de la opacidad y de la absoluta discrecionalidad con el que se manejan las plazas en este poder legislativo. Por eso es importante darle visibilidad a estos casos, que estos casos se conozcan, que tengan trascendencia, que sean llevados a la tribuna, que se discutan, que se debatan y que al final se decida. Se podrá votar en contra o a favor de mi iniciativa, pero es importante que se pueda plantear el debate y no es posible que se pretenda que a través de la censura se instauren y se mantengan viejas prácticas del pasado. No, tenemos una discusión, el Partido Verde votó porque se leyera la iniciativa, pero pues hay una denuncia pública porque nosotros estamos en desacuerdo con lo que ellos aprobaron el día de hoy y, insisto, le volveré a hacer por escrito un exhorto al presidente de la mesa para que se lea la iniciativa. ¿Qué va a hacer con ella? Tiene que leerse, el reglamento dice que tiene que leerse. ¿Qué van a hacer con ella? Tienen que presentarla y tiene que darse lectura, pero es lamentable que estén intentando acallar este tema. Ellos lo plantearon a través del diputado David González, quien argumentó que se podría tratar de violencia de género. También argumentaron que podría tratarse de un asunto de carácter interno. Sin embargo, lo dejó claro el propio presidente, es mi derecho, mi facultad como diputado presentar iniciativas y darle lectura ante el Pleno. No se me podía quitar ese derecho y sin embargo
por votación a empate y con voto de calidad del propio presidente se decidió bajar del orden del día. Muchas gracias, compañeras, compañeros, diputadas, muchas gracias por su respaldo.